Mi suegro me obligó a contratar a su hijo preferido en mi empresa constructora. Cuando descubrí que planeaba vaciar mi negocio, ejecuté una jugada legal que los dejó en la calle. Hay familias que confunden los lazos de sangre con una licencia abierta para aprovecharse del éxito y el esfuerzo ajeno. Durante los primeros 5 años de mi matrimonio con Laura, soporté en silencio las humillaciones de mi suegro, un hombre de negocios frustrado que siempre me miró por encima del hombro por venir de abajo. Él idolatraba a su hijo mayor, Fabián, un hombre perezoso y soberbio al que siempre le justificó todos sus fracasos financieros. El verdadero conflicto comenzó cuando mi empresa de remodelaciones comerciales empezó a facturar contratos importantes en la ciudad. Mi suegro, usando la manipulación emocional y presionando a mi esposa entre lágrimas, me obligó prácticamente a contratar a Fabián como gerente de compras para, según él, darle una mano. Lo que nunca imaginaron fue que yo no era el tonto que pretendían manejar. Al notar las primeras irregularidades en los balances y descubrir un plan siniestro para vaciar mis cuentas y registrar mis patentes a su nombre, decidí armar una estrategia legal silenciosa. Esperé la cena de fin de año de la empresa para exponer el fraude frente a toda la familia y los inversores, dándoles una lección de dignidad que destruyó su arrogancia para siempre. Antes de continuar este relato, nos gustaría saber desde dónde nos están viendo el día de hoy y qué hora es ahí. Si algo de esta historia resuena contigo, haz clic en el botón me gusta y suscríbete a este canal para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Es gratis y nos ayudas a motivarnos para subir una nueva historia cada día. Para entender el tamaño de la trampa en la que intentaron meterme, primero tengo que hablarles de mi suegro, don Humberto. Él es de esa clase de personas que miden el valor de la gente por el apellido y las apariencias, aunque sus propias finanzas sean un completo desastre de deudas y malas decisiones. Desde el primer día que me presenté en su casa como el novio de su hija Laura, me dejó en claro que yo no estaba a la altura de sus expectativas. Yo no venía de una familia de renombre ni tenía títulos universitarios extranjeros, era simplemente un técnico en construcción que había empezado desde abajo, cargando bolsas de cemento y manejando herramientas en obras ajenas para poder juntar cada centavo y armar mi propio camino. Con los años, a base de puro esfuerzo, disciplina extrema y noches enteras sin dormir diseñando presupuestos, logré fundar mi propia empresa de remodelaciones de locales comerciales de alta gama. El negocio empezó a crecer de manera exponencial, ganando contratos muy importantes con cadenas de tiendas internacionales. Mi vida cambió por completo en el plano económico, y fue justo en ese momento cuando la indiferencia y los desplantes de mi suegro se transformaron en una amabilidad sumamente falsa y convenenciera. Don Humberto tenía un ojo puesto en mi crecimiento y el otro en su gran debilidad, su hijo mayor, Fabián. Fabián era el típico consentido de la familia, un tipo de mi misma edad que se vestía con ropa de marca pagada por sus padres, que hablaba con una soberbia insoportable y que ya había fundido 3 negocios distintos porque era incapaz de levantarse temprano o de entender lo que significa la responsabilidad laboral. Para mi suegro, sin embargo, Fabián era un genio incomprendido que solo había tenido mala suerte con los socios del mercado. La verdadera pesadilla comenzó hace unos 6 meses, cuando Fabián terminó de quebrar su última distribuidora de calzado, dejando una deuda enorme que amenazaba con arrastrar las pocas propiedades que le quedaban a mi suegro. Don Humberto vino a mi oficina una tarde, sin previo aviso, con una actitud sumamente sumisa que me encendió todas las alarmas. Me pidió, casi llorando, que contratara a Fabián en mi empresa en un puesto de alta dirección. Me dijo que necesitaba un sueldo alto para salir a flote y que la familia debía apoyarse en los momentos de crisis. Yo me negué rotundamente en esa primera reunión. Le expliqué con total respeto que mi negocio funcionaba bajo una disciplina muy estricta y que no tenía vacantes para puestos gerenciales que requirieran un manejo de fondos tan delicado. Ahí fue cuando empezaron a jugar sucio. Don Humberto fue a buscar a mi esposa Laura y la manipuló de la forma más baja posible. Le dijo que yo era un hombre frío, que odiaba a su familia y que estaba disfrutando de verlos caer en la ruina económica. Laura, que es una mujer buena pero sumamente vulnerable a las presiones de su padre, llegó a casa llorando esa noche.
suplicándome que le diera una oportunidad a su hermano para mantener la paz familiar y evitar que su padre sufriera un problema de salud por el estrés de las deudas. Estuvimos discutiendo el tema durante varios días y el desgaste emocional fue tan grande que cometí el peor error de mi carrera, cedí a la presión. Contraté a Fabián como gerente del área de compras y suministros, poniéndole un sueldo que no merecía y bajo la promesa firmada de que se adaptaría a las reglas. Fabián empezó a trabajar un lunes y, desde la primera semana, las cosas en la empresa se volvieron insoportables para mí y para mis empleados de confianza. Llegaba a la oficina pasado el mediodía, vestido con trajes carísimos y tratando a los secretarios y a los capataces de las obras con un desprecio y una altanería intolerables. Se pasaba las horas hablando por teléfono de sus proyectos personales o tomando café en la terraza, firmando documentos sin leerlos y dando órdenes absurdas que contradecían las directivas técnicas que yo ya había establecido en los planos de construcción. Mis empleados más antiguos empezaron a quejarse de sus malos tratos, pero cada vez que yo intentaba confrontarlo en privado, Fabián adoptaba una postura defensiva y me decía que yo solo era un capataz con suerte que no entendía nada de administración moderna de empresas. Lo peor de todo no eran sus horarios ni sus aires de grandeza, sino el desorden financiero que empezó a generar en mi departamento de compras. Al cabo de 2 meses de su llegada, noté que los costos de los materiales de construcción, el acero y los acabados de madera para una obra de un centro comercial céntrico habían aumentado casi un 30% sin ninguna justificación de mercado. Cuando revisé las facturas de los proveedores, descubrí que Fabián había cancelado los contratos con las distribuidoras honestas con las que yo venía trabajando desde hacía años, reemplazándolas por empresas nuevas, de dudosa procedencia, que facturaban precios inflados por materiales de una calidad notablemente inferior a la requerida por mis clientes. Cuando le exigí explicaciones en una reunión de directorio, Fabián se limitó a sonreír con total cinismo, argumentando que esas nuevas empresas eran de socios estratégicos de su total confianza que nos garantizarían mejores plazos de entrega en el futuro. Esa misma noche, mi suegro me llamó a mi teléfono personal para recriminarme por lo que él llamaba mi persecución obsesiva contra su hijo. Don Humberto me gritó que yo no tenía derecho a fiscalizar cada movimiento de Fabián como si fuera un delincuente y que debía entender que un gerente de su nivel necesitaba autonomía para cerrar tratos comerciales importantes. Mi esposa Laura, atrapada en el medio del conflicto, me pedía que aguantara un poco más, que no fuera tan estricto y que recordara que todo lo hacíamos por el bienestar de su familia. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que la situación era insostenible y que mi silencio solo estaba alimentando a un parásito que ponía en riesgo la reputación de mi empresa, la cual me había costado 10 años de mi vida edificar. Decidí no volver a discutir con él ni con mi suegro. Empecé a revisar los balances contables por mi cuenta durante las madrugadas, descargando los historiales bancarios y cruzando los datos de los cheques emitidos por Fabián. Mi instinto no me fallaba, había un goteo constante de dinero que salía de las cuentas de mi empresa hacia rumbos que no tenían nada que ver con las obras en ejecución, una fuga de capitales diseñada de manera fría que me obligó a tomar cartas en el asunto de una forma mucho más profunda y legal de lo que ellos esperaban. La confirmación de la traición llegó un jueves por la tarde, de la manera más cruda posible. Fabián había salido temprano de la oficina para jugar al golf con uno de sus supuestos contactos comerciales, olvidando su tableta de trabajo conectada a la red interna de la constructora. Como yo tenía las claves de administrador del sistema, ingresé a su casilla de correo electrónico personal y a sus carpetas de archivos compartidos para verificar los contratos de los nuevos proveedores. Lo que encontré en ese dispositivo me dejó temblando de rabia, pero también me dio una claridad mental absoluta para entender la magnitud del peligro en el que me encontraba parado. Descubrí una serie de correos electrónicos y mensajes de texto entre Fabián y mi suegro, don Humberto, fechados incluso semanas antes de que el parásito ingresara a mi empresa. No estaban buscando una oportunidad laboral para salir de una crisis. El plan de ambos era realizar un vaciamiento sistemático de las cuentas de mi negocio para pagar las deudas personales de su familia y fundar una nueva constructora paralela a nombre de Fabián.
Mi suegro le indicaba de manera explícita cómo inflar las facturas de los materiales para desviar la diferencia hacia una cuenta oculta, y lo más alarmante de todo, Fabián ya había iniciado los trámites legales ante las oficinas de propiedad intelectual para registrar a su propio nombre 3 de mis diseños de estructuras modulares más exitosos, patentes que eran el corazón comercial de mi empresa. Ya tenemos los fondos suficientes para registrar la nueva firma en el mercado, papá, decía uno de los mensajes recientes de Fabián. El tonto de Carlos sigue metido en las obras descuidando las oficinas, pensando que yo solo soy un haragán que gasta de más. En cuanto tengamos las patentes comerciales a mi nombre, le quitaremos los clientes internacionales y lo dejaremos solo con sus deudas de contratista. Es hora de que este negocio quede en manos de verdaderos caballeros. Mi suegro le respondía celebrando su astucia, felicitándolo por haber sabido manipular a Laura para forzar su entrada a mi empresa y asegurándole que pronto recuperarían el estatus social que se merecían por apellido. Saber que el hombre al que le había abierto las puertas de mi negocio por amor a mi esposa, y el suegro al que había intentado respetar a pesar de sus humores, estaban conspirando de forma tan baja para robarme el fruto de mis 10 años de sacrificio borró cualquier rastro de duda o consideración en mi interior. Mi tristeza se transformó instantáneamente en una calma fría y ejecutiva, digna de un hombre de negocios que sabe defender lo suyo. Cerré la tableta exactamente en la misma posición en la que estaba, borré mis rastros de acceso y llamé de inmediato a mi abogado comercial de total confianza para iniciar una contraestrategia legal que se mantendría en absoluto secreto hasta el momento del impacto final. Durante las siguientes 4 semanas, me convertí en el mejor actor de mi propia vida. Dejé de hacerle reclamos a Fabián por sus ausencias en la oficina, aprobé sin chistar todas las facturas infladas que me presentaba y comencé a mostrarme sumamente cansado y desinteresado en la administración del negocio, fingiendo que la presión del trabajo me estaba superando por completo. Mi suegro y su hijo cayeron redondos en la trampa. Creyeron que su plan de desgaste estaba funcionando a la perfección y que yo era simplemente un obrero con suerte que no tenía la capacidad mental para detectar un fraude financiero sofisticado. En sus mensajes secretos, se burlaban de mi supuesta ignorancia y aceleraban el desvío de capitales, confiados en que ya tenían la victoria en sus manos. Lo que ellos no sabían era que cada movimiento, cada cheque firmado por Fabián y cada factura falsa estaban siendo registrados por un equipo de auditores contables forenses que contraté de manera privada. Mi abogado comercial logró congelar los trámites de registro de mis patentes en las oficinas estatales mediante un recurso de oposición por fraude de autor, demostrando con planos fechados años atrás que los diseños eran de mi exclusiva propiedad intelectual. Además, abrimos una investigación judicial penal por administración fraudulenta y estafa comercial contra Fabián, logrando que un juez dictara un embargo preventivo sobre los fondos desviados en la cuenta oculta de mi suegro, medida que se ejecutaría de forma automática en una fecha muy especial. Elegí como escenario definitivo para desmantelar la farsa la cena anual de fin de año de la empresa, un evento de gala que yo organizaba siempre en los salones de un hotel céntrico muy importante para agasajar a mis clientes corporativos, directores de bancos e inversores del sector inmobiliario. Don Humberto y Fabián asistieron vestidos con sus mejores galas, presumiendo ante los inversores como si fueran los verdaderos dueños del éxito de la constructora. Mi suegro caminaba por el salón dándole palmaditas en la espalda a los banqueros, asegurando que la llegada de su hijo mayor había salvado las finanzas de la empresa del enfoque limitado que yo le daba al negocio por mis orígenes humildes. Yo permanecí toda la noche manteniendo un perfil muy bajo, conversando amablemente con mis clientes y asegurándome de que el personal técnico del hotel tuviera listo el material audiovisual que yo había preparado para el discurso de cierre del año. Mi esposa Laura me miraba aliviada, pensando que por fin la relación entre su hermano y yo marchaba de manera pacífica. No se imaginaba que detrás de mi tranquilidad de contratista se escondía una orden judicial de detención y un desalojo legal que terminaría por destruir para siempre el orgullo rancio y la ambición de su familia en menos de 10 minutos frente a toda la ciudad. A las 11 de la noche, el maestro de ceremonias anunció mi discurso de cierre de año. Subí al escenario central del salón bajo los aplausos de mis 70 empleados y los inversores del sector.
Fabián y mi suegro se acomodaron en la mesa principal de primera fila, sonriendo con total superioridad, esperando las típicas palabras de agradecimiento familiar que solía dar en estos eventos. Tomé el micrófono con una tranquilidad absoluta, miré fijamente a don Humberto y comencé a hablar con una voz clara, recta e inquebrantable que generó un silencio sepulcral instantáneo en todo el gran salón. Buenas noches a todos los presentes, inversores, directores de bancos y clientes corporativos que confían en la honestidad de nuestra constructora, empecé diciendo. Este año ha sido de un crecimiento extraordinario, pero también ha sido un periodo de auditorías internas muy profundas que nos han permitido limpiar el negocio de los elementos delictivos que intentaron destruir nuestro esfuerzo desde adentro. Mi suegro frunció el ceño en ese momento, perdiendo la sonrisa plástica, mientras Fabián dejaba su copa de vino sobre la mesa con un movimiento brusco, al notar que el tono de mi discurso no era el habitual. Quiero aprovechar esta audiencia tan importante para presentarles de manera oficial el balance real de nuestro departamento de compras, un trabajo de investigación forense que detalla un fraude financiero monumental, continué diciendo, mientras le hacía una señal al técnico del hotel. En la pantalla gigante instalada detrás de mí no aparecieron las fotos de las obras terminadas, aparecieron las capturas de pantalla de los chats de Fabián y don Humberto, los desgloses de las facturas infladas, los números de la cuenta bancaria oculta de mi suegro y las copias de los formularios con los que intentaron robarse mis patentes de diseño comercial de forma fraudulenta. El salón estalló en murmullos de asombro y exclamaciones de absoluta indignación. Los directores de los bancos se pararon para mirar de cerca las pruebas contables en la pantalla, mientras las caras de mi suegro y de Fabián pasaban de la palidez extrema a una rojez de humillación pública indescriptible. Este par de estafadores, amparados en el apellido de su familia, intentaron vaciar mi empresa para pagar sus deudas personales y robarse mis diseños intelectuales, amenazando con destruir el trabajo de todas las familias que dependen de este negocio. La farsa de los caballeros de la alta sociedad se terminó esta noche aquí, sentenció mi discurso de un solo golpe. En cuanto bajé del escenario, las puertas laterales del salón de gala se abrieron de par en par y dos oficiales de la policía judicial, acompañados por el secretario del juzgado penal, ingresaron directamente hacia la mesa principal. Delante de los inversores internacionales, de los banqueros y de los clientes más importantes de la provincia, los oficiales le leyeron sus derechos a Fabián y procedieron a colocarle las esposas metálicas bajo el cargo de administración fraudulenta en grado de tentativa y estafa comercial agravada, ordenando su traslado inmediato a la alcaidía de los tribunales céntricos. Don Humberto intentó armar un escándalo público, gritando que todo era una puesta en escena de un obrero resentido que quería destruir a su familia de apellido distinguido. El secretario del juzgado lo calló de inmediato, entregándole la notificación oficial del embargo preventivo total sobre su residencia familiar y sus cuentas bancarias individuales, medida dictada para garantizar la restitución de los fondos desviados de mi constructora. Mi suegro se quedó sin aire, tambaleándose entre las mesas vacías, dándose cuenta de que su orgullo económico y su posición social se habían desmoronado de forma irreversible frente a toda la comunidad empresarial de la ciudad. Mi esposa Laura rompió en un llanto ruidoso, presa del pánico y de la confusión de ver a su hermano saliendo escoltado por la policía en medio de los flashes de los fotógrafos que cubrían el evento de la constructora. Me reclamó a gritos que era un monstruo por humillar a su familia de esa manera tan fría y calculadora delante de mis clientes, pero yo la miré con una fijeza gélida y le entregué una carpeta con las copias de los chats impresos en papel de alta resolución. Lee esto con atención, Laura, le dije con total firmeza. Tu hermano y tu padre usaron tus lágrimas y tu buena fe para meterse a mi empresa a robarme el trabajo de 10 años. Ellos no tuvieron ninguna piedad con nosotros ni con nuestro futuro, yo solo defendí mi dignidad y el pan de nuestra casa frente a los delincuentes. Al leer los mensajes donde su padre la llamaba herramienta de manipulación, Laura se quedó sin palabras, hundiéndose en un silencio vergonzoso. El desalojo moral de los farsantes se completó en menos de 20 minutos. El salón quedó prácticamente desierto a la medianoche.
quedando únicamente mis empleados más antiguos que se acercaron a darme la mano en señal de absoluto respeto y respaldo por haber tenido el coraje de limpiar el negocio de las garras de la corrupción familiar. Me quedé solo en el escenario vacío, respirando hondo por primera vez en meses, sabiendo que el golpe legal había sido rápido, certero y sumamente limpio, extirpando para siempre de mi vida y de mi empresa las demandas de una familia tóxica que pretendía vivir de las costillas de mi esfuerzo profesional. A 2 años de aquella noche de gala que marcó un antes y un después en mi historia profesional y familiar, hoy puedo contemplar el presente desde los ventanales de mi nueva oficina corporativa con una profunda sensación de solidez, paz interior y una tranquilidad invaluable que justifica cada decisión que tomé frente al micrófono. Fabián cumplió 1 año de prisión efectiva en un régimen semiabierto tras declararse culpable para evitar una condena mayor, quedando hoy con antecedentes penales que le impiden volver a ejercer cualquier cargo directivo en el sector comercial de la provincia y trabajando como empleado de bajo nivel en una ferretería de las afueras. Don Humberto tuvo que entregar su costosa residencia familiar para cubrir el embargo por el fraude contable y hoy vive de manera muy modesta en un departamento alquilado de 2 ambientes, despojado por completo de su antigua soberbia de apellido fino y esquivando a los antiguos amigos de los clubes de golf que le dieron la espalda al conocerse la bajeza de sus actos delictivos. Mi matrimonio con Laura pasó por un periodo de reconstrucción sumamente complejo y doloroso, pero gracias a la terapia de pareja y a la contundencia de las pruebas legales, ella logró cortar los lazos de manipulación con su padre, entendiendo que el respeto mutuo y la honestidad son las únicas bases reales sobre las cuales se puede edificar un hogar verdadero. Mi constructora duplicó su facturación este año, consolidándose como una de las firmas más serias y confiables del mercado inmobiliario, libre al fin de las exigencias parásitas de las apariencias y de los abusos de los parientes narcisistas que confunden la generosidad de un hombre de trabajo con una debilidad de carácter que pueden explotar para sus propios fines corporativos. Aprendí de la manera más dura posible que el verdadero éxito no se hereda por un apellido rancio ni se simula en las redes sociales de Internet, se construye sobre la roca sólida del trabajo honesto, la previsión contable y la valentía de poner un límite de hierro ante los estafadores de la familia. Quiero cerrar este relato planteando una pregunta muy seria y directa a toda nuestra maravillosa comunidad de YouTube que valora la superación personal de los hombres de trabajo, los límites de la hospitalidad económica familiar y la defensa del patrimonio propio frente a las garras de la hipocresía social del mundo actual. ¿Les tocó alguna vez presenciar o vivir en carne propia en su entorno familiar, con sus suegros, cuñados o parejas, una situación donde la obsesión por el dinero fácil, las deudas ajenas o el estatus social llevara a una persona a adueñarse de sus bienes, sabotear su negocio o intentar humillarlos en su propio espacio para brillar ante los demás? ¿Creen sinceramente, analizando los hechos narrados con total frialdad legal, que mi determinación de mantener el silencio, auditar las cuentas y meter preso a Fabián en medio de la cena corporativa fue la decisión correcta, justa y necesaria para salvar mi dignidad y mi empresa frente a los farsantes de la familia? Dejen sus valiosas reflexiones, experiencias similares y anécdotas personales en la caja de comentarios aquí abajo, los leo con mucha atención, respeto y detenimiento para conocer sus valiosas perspectivas sobre los límites del respeto filial y el triunfo ineludible de la verdad en las relaciones modernas.